Muy buenas noches a todos los queridos usuarios de esta página. Estamos presentes las personas que vamos a hacer amena esta entrevista basados en el tema de la justicia indígena, que es un tema histórico, el ejercer la justicia indígena, y nace originariamente desde los pueblos originarios que habitan a nivel mundial y especialmente en el territorio guatemalteco. Y para saber más acerca de este tema, pues hemos invitado a Tat Santiago Tzapinel de la Alcaldía Indígena de Santa Lucía, Utatlán, Sololá. Y también tenemos con nosotros al primer cargador de la Autoridad Ancestral de San Lucas Tolimán, Marco Antonio Cook, y poder platicar y saber un poquito más de este tema que muchas veces, pues por limitancias distintas, ignoramos. Pero pues tenemos a estas dos grandes personalidades para que nos iluminen en este tema. Les doy la bienvenida a Tata Santiago, muchísimas gracias. También a Tata Marco Antonio, muchísimas Igualmente. Gracias por estar presentes. Y pues previo a el empezar esta entrevista, le pido a Tata Santiago si nos podría hacer una previa invocación para el día de hoy. Pincamawaj, muchas gracias por el tiempo. Agradecemos al tiempo y espacio que nos rige el día de hoy. En numeración maya es 8 Oaxaquip y en el calendario solar es Tijash. Estamos hablando entonces que vivimos en el día de hoy 8 Tijash del año solar maya 5137, donde está haciendo historia el espacio, el tiempo y nuestro entorno en general. Muy buena noche. Gracias para dedicarle unas palabras a las abuelos y abuelas del universo, que se han convertido entonces en espacio infinito y finito, que iluminan el espacio del espacio celeste, donde está rigiendo el espacio del abuelo Sol, el gran padre Sol, la abuela 2 y 3 veces abuela Luna, los abuelos y abuelas, cuántas veces milenarias estrellas, con el permiso de ellos, estamos pidiendo también a la Madre Tierra, que ahorita está en plena función de recibir el líquido donde hace crecer, florecer todas las plantas, pero también todo en su medido extremo, pero a lo mejor es también lo que necesita las plantas que germinan, las flores, las semillas, los animales y nosotros como los humanos. Creemos que en el día de hoy, 8 Tijash, habla de salud, habla de protección. Dice el Tijash, protección permanente. Es decir, que debemos estar protegidos. Y esa es la parte fundamental que hace falta en el entorno del ser humano. Así es, abuelos, en nombre del corazón del agua, en nombre del corazón del fuego, en nombre del corazón del aire y también de la esencia de la Madre Tierra, de esos 4 elementos, agradecemos por darnos este espacio y dedicarle estas palabras hacia los grandes abuelos y abuelas que nunca van a tener fin, que son energías y nosotros nos vamos a introducir en esas energías a través del tiempo y el espacio. Muchas gracias. Gracias, Tata Santiago, por haber pedido ese permiso a los abuelos y abuelas y iniciar este proceso el día de hoy. Para hacerles un poco de historia, este día de entrevista para poder hablar de este tema de la justicia indígena inicia gracias a la Universidad Maya Cachiquel, en donde pues somos aprendientes de la carrera de ingeniería agrícola y ambiental, en donde estamos estudiando y pues se nos promueve desde el curso de Cosmovisión Maya y técnicas de estudio el poder fortalecer esas etapas que hacen muchas veces falta en la gente profesional. Entonces, empezando con nuestro tema de la justicia indígena y haciendo un previo estudio e investigación de los derechos consuetudinarios o justicia indígena, esta está reconocida por la Constitución de la República de Guatemala en el 96, en donde reza que existe la protección a grupos étnicos de Guatemala,
que está formada por diversos grupos, los grupos indígenas y de ascendencia maya. También el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Primera pregunta para ambos personajes: ¿de dónde nace la justicia indígena? ¿Cuáles son los orígenes que ustedes ven de la justicia indígena, sea trasladada desde generación en generación o desde la visión de ustedes como en la alcaldía indígena de Santa Lucía, Ozatlán, y desde el Consejo de Principales de San Lucas, Tolima? Santiago, para usted es el tiempo. Muchas gracias. Dice la pregunta: ¿dónde nace la justicia indígena? La justicia nace en el comportamiento, pero acordémonos que hay diversos comportamientos. Pero hoy vamos a hablar del comportamiento del Winak, que en castellano le dicen persona. Winak es algo más profundo, porque de ahí se clasifica su comportamiento desde que nace. Es más, mucho más antes, desde que es engendrado, ¿verdad? Entonces, así es como va apareciendo de que nace el comportamiento a través de lo que va sucesivamente. Cada día estamos comportándonos como debe de ser o no. Es decir, entonces, que el Winak en toda su existencia trae consigo mismo sus facultades, facultades de comportamiento. Entonces, por eso nace entonces de esa persona que hay que ver cómo hablarle, pero ese de hablarle ya se convierte en más y más para llegar a ser una justicia. Entonces estoy diciendo de que ha nacido desde que nació el ser humano, fue procreada por los primeros seres. Yo creo que fue ordenada también a través de justicias, porque vieron la primera etapa, no funcionó, la segunda etapa, la tercera etapa, hasta la cuarta, diría yo que está perfeccionada, y eso nos agarra el cuerpo. Eso para mí indica que es una justicia, ¿verdad? Entonces, la justicia viene a ser aplicada por las primeros abuelos, como decíamos, nos enseña el Nahuatl Hash o el calendario maya, que siempre son abuelos y abuelas las que nos indican la justicia. No hay una justicia futura, si no viene de las abuelas y los abuelos que practicaron una justicia. Entonces, esa justicia que estamos hablando viene a dar entonces en el comportamiento. Si yo me estoy comportándome bien o la persona está comportando bien, pues ahí es una justicia justa y equilibrada. Pero si me extremo a eso o exceso a eso, se convierte que hay que llamarlo a empezarle a aplicar palabras, consejos y hasta llegar pues a utilizar la justicia en sus diversas manifestaciones, la justicia, como dije. Entonces, cuando dije manifestaciones de la justicia, es que no solo es corregir a través de consejo, aunque el consejo es lo primordial, pero va otros como aplicarle cierto tiempo, cierto espacio, y se le dice: queremos ver que ya no se repita más tarde, queremos explicarte que ya no se repita mañana. Entonces, nace entonces en el comportamiento del Winak, que es la persona, y que nosotros debemos de tener esa claridad
de separar si nos estamos exagerando o nos estamos llegando a la miseria. Tal vez la palabra no llega tanto, la palabra miseria, en ser justo, ¿verdad? Sino que tratar la manera de mantener el equilibrio dentro de esa etapa del comportamiento de las diversas personas, ya sea hombre, mujer, anciano o joven, porque acuérdense que hasta al nacer o hasta al morir, ahí deja de funcionar. O sea, nace la justicia al ser engendrado a la persona y hasta que muera, pero la justicia siempre seguirá rotando en ese ser, aunque se transforme dentro del universo. Yo espero que tal vez mis palabras estén un poco más alto, diría, o más profundas, pero de repente a través del tiempo vamos a llegar a comprender de que cuando dije al principio, pero hay diversos comportamientos. Preguntará, ¿por qué diversos comportamientos? Entonces eso nos da la explicación en todo el comportamiento de las plantas, de los animales, incluso de la lluvia que es en esta época. Y por qué no decir nosotros que somos seres humanos que también tenemos nuestros propios comportamientos. Para Tata Marco Antonio es el espacio para responder a la pregunta. Lo que Tata Santiago había comentó es muy importante conocer, porque realmente para nosotros nace la justicia desde el momento de la existencia del ser humano, porque necesita un pishab, necesita una hoja. O sea, esa forma es la que da esencia a nuestra justicia. Lamentablemente perdimos bastante conocimiento al entender que solo la justicia estatal es la válida, pero la de nosotros es más cosmogónica, más entrelazada entre nuestra vida y la vida de todo lo que nos rodea. Nosotros creemos que la justicia nace desde el momento de la creación de nuestros primeros padres y de nuestros abuelos y nuestras primeras abuelas, porque había que poner una hoja, un pishab en su corazón, en su pensamiento. Entonces, desde ahí nace, y en el caso de San Lucas, pues a esa forma de valorar la justicia ha sido de una forma oral a través de generación en generación. Entonces hay que enmarcar mucho eso de que al final debemos de comprender que la justicia desde nuestros pueblos es una justicia, no es una justicia opresora, castigadora, sino que es una justicia más equitativa, que resuelve, que ayuda. Entonces esa es realmente la esencia de nuestra justicia y de donde creemos que nace la justicia para nuestros pueblos. Muchísimas gracias a Tata Marco Antonio también por esta respuesta. Y hay algo en similitud que se tiene desde el sentir de las dos personas, de las dos personalidades del día de hoy, y es el hecho de que hay una existencia muy especial en cada ser humano y que desde el momento inclusive de la concepción pudiera nacer este sentido de justicia indígena. Basados en eso, la siguiente pregunta es de cuáles son las principales características que se pueden obtener desde la justicia indígena, porque sabemos que existen dos parámetros diferentes entre la justicia occidental o estatal y tenemos también en la justicia indígena. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre estas dos y cuáles son las características que obtiene principalmente la justicia indígena? Basados, puede ser en algún tema, por ejemplo, si nosotros enlazamos en el tema de la defensa de las mujeres, en los temas de violencia contra la mujer, ¿cómo se podría poder hacer a que esta justicia indígena sea vital para la mujer? Y que también cuáles son las características que ustedes atribuirían
para resolver un caso de estos? Sí, efectivamente, si me toca responder cuáles son las características de la justicia indígena. Guatemala somos multiculturales, en este caso en las áreas quiché de Sololá, y especialmente voy a hablar de la alcaldía indígena de Santa Lucía Utatlán. Nosotros lo clasificamos en tres formas, cómo se puede utilizar o darle a conocer o se aplica las características. Quizás primero que las personas entienden este sentido. Usted decía, hablaba de cómo se puede utilizar cuando hay daño o una agraviada mujer, ¿verdad? En el sentido de todas las mujeres, la protección. Pero yo voy a poner ahorita, es para la educación de apertura, porque a veces nosotros queremos resarcir el daño causado a la mujer, pero no hemos entendido el principio en materiales o en objetos. Ya entendiendo eso, quizás vamos a poder a reparar el daño, que ya tal vez cicatrizarlo, pero voy a hablar en este sentido. Mire, nosotros tenemos tres formas de cómo aplicar las características en este caso. El número son 3 puntos, pero estos puntos, al convertirlo en separación, se convierte en un triángulo donde dice el punto de arriba de ese triángulo, reparación de daño o objeto. Para que nuestro estudiante entienda más en esta apertura de entrevista, hablemos de un objeto y hablemos de lo que tiene todo mundo en su mano, el celular. Si alguien robó, quebró o por capricho o con intención alguna hizo daño al objeto de la persona que está a la par o de su familia o de su vecino, pues tiene que reparar ese daño. Es decir, tengo que comprar uno de el mismo tamaño, la misma marca o del mismo color. Estoy como reparando ese daño. Pero como y se ve que fue más propósito, porque aparte es que se nos caiga sin intención, pero al ver que sí fue intencionalmente de coraje, de agresividad o de quitar la cólera y hizo ese daño, entonces debe de haber una sanción comunitaria. Es decir, presentarlos ante la comunidad de su lugar de origen y decir, mire, lo cometido de este muchacho no puede seguir existiendo o no se puede repetir. Vamos a ir a educar a un grupo, tal vez no tanto cantidad en números, pero con que se eduque a 10, a 12 personas o 5, 6 que lleguen, por ejemplo, los principales de un lugar o las personas comunitarias, alcaldes comunitarias o algunas mujeres que tengan algún cargo de autoridad, entonces se puede presentar hacia ellos el comportamiento de esta persona y que el objetivo no es... Bueno, hay dos opciones, por eso hablar de justicia indígena es un poquito más, quiere entenderlo. Muchos hablamos de vergüenza, ¿verdad? Es su kishipal, pero es mejor que se haga ese kishipal o esa vergüenza en ese momento, porque es peor que pase algo mucho más grave y que llegue a parar, por ejemplo, la justicia estatal pues tiene pavón o cárcel, ¿verdad? Por muchos años y por mucho tiempo. Entonces, en este caso, al presentar ante la comunidad, estamos preveniendo ya
algo severo más adelante, algo más delicado más adelante. Luego pasamos en el otro punto para completar el triángulo o para completar los 3 puntitos donde dice la autoridad, una sanción económica. Una sanción económica porque es mejor que sea realmente aplicada como se debe de ser las cosas en su lugar. Si no, va a decir, yo ya le compré su celular y no me importa lo demás. Es decir, al tener la persona su ego o su dinero o porque tiene trabajo, puede comprar 2 hasta 3 celulares. Entonces, el objetivo es también sanción económica. Pero esa sanción económica, eso puede servir para el mantenimiento de la autoridad en general, porque ahí pues se va a darle uso a esa sanción cuando realmente es necesario. Es decir, se aplica 3 en su momento, depende de la gravedad. Ahora ya me voy a regresar en cuanto a cómo se aplicaría estos 3 objetivos o estos 3 características para las mujeres. Mire, esto yo creo que hasta para la justicia estatal no ha encontrado realmente. Hasta ahora dicen que no puede entrarse ni credo, ni cultura, ni nada para defender una violencia contra la mujer, o una peor si es una violación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos claro eso, que un daño a las mujeres, pues realmente es un daño irreparable. Pero esto nosotros ya lo estamos utilizando en cómo el agresor debe de reparar este daño. Un ejemplo, quizás muy ahorita hemos hecho es que compre una cuerda de terreno. Y en esa cuerda de terreno debemos de ver que tiene que tener una casita, habitación, un chorro, un chorro de agua potable, y pues hay que ver los otros elementos que le sirve a la señora o a la mujer agraviada. Entonces, luego, ¿cómo se puede darle mantenimiento a ese bebé si hay un niño o una niña de resultado de esa agresión? Luego, una multa o una sanción. Entonces, pero ¿qué nos sirve hablar de multa? No, el problema aquí es que la reparación es la que hay que verlo, y a través de estos tiempos que están sufriendo una parte de las mujeres, es que se está viendo de qué manera dentro de la jurisdicción indígena realmente se dé un precedente para dignificar siquiera el daño, la trauma que te haya ocasionado. Así es de que entonces quedamos que hay una reparación de objeto, hay una sanción comunitaria, pero la sanción comunitaria no se puede monetizar, no se puede. Entonces que trabaje 20 días de limpiar, ¿qué? Las calles, barrer la cuneta, limpiar la desembocadura del agua, de las aguas de la lluvia, o hay que ir a chapear la grama alrededor de la escuela, si hay en una escuela en esa comunidad, ir a limpiar barrer el salón de la comunidad. Esas son las sanciones comunitarias. Eso es para que se quede claro, y esto es la aplicación en el caso de este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Tata Santiago. Mucha iluminación en cada uno de los temas que abordó. Muchísimas gracias. Es el tiempo para Tata Marco Antonio, para que tome la palabra. Yo creo que al final este tema de la justicia indígena es un tema que conecta a nuestros pueblos. Es un tema que no podemos decir somos diferentes. Al final tenemos una misma raíz, diferente idioma, sí, diferente forma de organizar, pero al final es lo mismo.
Nosotros vemos que la justicia nuestra es reparadora, lo que decía Tat Santiago. Para nosotros no solo es castigar, sino que es buscar el reparar lo que se hizo, no solo lo material, sino que reparar de una forma más trascendental la vida de la persona agraviada. Entonces, para nosotros vemos la diferencia entre la justicia indígena y la justicia estatal, es la justicia nuestra es reparadora, es inmediata y es equitativa. ¿Por qué? Porque escucha ambas partes antes de proceder a, buscarle solución a lo que está pasando. En la justicia estatal es castigador, solo va a buscar castigar, no va a buscar ver cuál es la razón de por qué la persona hizo ese daño. Muchas veces nosotros lo manejamos un poquito estamos bien, que queremos verlo desde el plano desde las ceremonias, para analizar por qué es el comportamiento de esa persona de esa manera. O sea, como los cashlanes lo miran, un análisis psicológico, pero nosotros no vamos a hacer un análisis psicológico desde como una psicóloga, sino que desde como una hija, porque es el contador, es el que guarda toda la esencia de nuestro estado. Entonces, para nosotros no solo es castigar, es reparar, pero es buscar más allá del por qué esa persona es ese su comportamiento, pues. O sea, no solo es castigar. Y lo otro es de que es tardado. La gente va al Ministerio Público y le dan vueltas y vueltas y vueltas a su asunto y no hay modo que se arregle. Cosa que con la justicia indígena es lo más pronto, porque es para reparar el daño que ya se hizo. Y no vamos a tener a la persona 2, 3, 4 años así. Entonces, esa es nuestra forma. Y lo último, que decíamos, que la justicia indígena es equitativa porque escucha ambas partes, lo sienta, qué pasó, por qué pasó eso. La justicia estatal muchas veces, ¿no? Solo viene y el que fue a poner la demanda, ese es el primero y muchas veces ese es el error. Pero nosotros tenemos que tratar de hacer ver nuestra justicia más trascendental. Y el punto que nosotros le estamos apuntando es lograr analizar la vida del ser humano. ¿Por qué es así? De repente podemos todavía ayudarlo a encaminar su vida de una buena manera. Y de una y otra manera es muy, muy importante el trabajo comunitario. Nosotros estamos empezando en San Lucas y estamos viendo cómo lograr poner ese trabajo comunitario. Porque ya no volver a hacer la misma acción que uno ha hecho, pues en el caso que tocaba el tema de mujer, la compañera, entonces, ¿cómo podemos lograr hacer que esta persona ya no vuelva a cometer? Entonces es un poquito lo que yo puedo compartir, los 3 puntos. Nosotros, la justicia indígena, reparadora, es inmediata y equitativa, cosa que la justicia estatal es solo castigadora, tarda y es desequitativa. No es una justicia equitativa. Muchísimas gracias, Tata Marco Antonio, por abordar este tema. Y la verdad es que ambos tienen mucho conocimiento de cuáles son estas características y han abordado los temas desde los territorios, desde las comunidades. Yo creo que han sido un sinfín de, de problemas los que se han podido abordar desde las autoridades que ustedes ejercen. Lamentablemente vemos que para el espacio de las autoridades indígenas todavía hay un conflicto entre el Estado por mantener esta supuesta justicia occidental que muchas veces viene a chocar con los temas de justicia indígena porque hay un trasfondo en el cual hemos visto y pude investigar de que existe el mal llamado castigo maya,
Entonces, ahí viene este trasfondo a chocar con lo que realmente es la justicia indígena. Estamos escuchando en palabras de ambas personas que no es un proceso de buscar culpables y de evidenciar cosas que no son, sino que es ir más allá, es reparar y sobre todo dignificar a esa persona que fue dañada, ya sea hombre, sea mujer, sea el factor niñez o cualquiera, pues todos somos dignificantes. Entonces, esto nos guía a la siguiente pregunta y tenemos la siguiente pregunta, la penúltima pregunta. ¿Cómo ve el Estado actualmente o cómo ha percibido el Estado el tema de la justicia indígena? ¿Cómo ustedes creen que ellos lo han visibilizado o cómo a ustedes les ha afectado algunas que otras cosas que el Estado mismo ha querido ocultar cuando sabe que es algo que beneficia, pero por alguna u otra razón pues quieren como que solapar esa parte? Entonces, la pregunta es cómo ustedes creen que el Estado ha percibido el tema de la justicia indígena. Santiago, el tiempo es para usted. Nosotros, los pueblos originarios, sabemos desde que fue la imposición, nunca nos han reconocido. ¿Verdad? Si no fuimos reconocidos desde que hicieron los primeros estados democráticos que dicen, ¿cómo van a seguir conociendo? Pero hasta que nacieron los acuerdos de paz, hasta que apareció el convenio 169, mire, el Estado no nos va a reconocer. Le quiero decir algo que tocó nuestra autoridad de San Lucas. El AIG es el que arregla los problemas de la sociedad. Entonces, yo, por lo menos, en mi entorno, en mi energía, he llevado los principios de buscar solo pretendo buscar el equilibrio dentro de la espiritualidad maya. Y una de esas facultades que hemos llegado a hacer es que está Santiago aquí, está Santiago allá, y ahora todo, ahí sí que todo está uno, como quien dice, confía en la sociedad, confía a aquellas mujeres sufridas, confía a aquellos hombres que se han metido en caminos estosos o empanados, pues. Entonces, esa pregunta pues dice cómo el Estado ha percibido la justicia indígena. El Estado solo ve como una institución más no apta, en el sentido de que la da el pishap y no va digamos, como conectado hacia el sistema. Es decir, en el sentido de que como nosotros no utilizamos folletos y lo que está dentro de esos folletos más que son unas leyes que fueron hechas sin nuestra consulta, sin nuestro consentimiento, no tuvimos participación en ella, no hagamos esa. Entonces, el AIJ lo que carga es su fité, su cuarzo, su bar, su péndulo, porque es parte de eso también, y dice en dónde puede estar la falla. Y que si esta semilla, o sea, esta persona, me refiero a hombre, mujer, es una semilla, es posible todavía darle como una medicina y transformarlo a una persona winak de bien dentro de la sociedad. Realmente, el hecho de que no somos del sistema, con eso quiero terminar aquí. El hecho de que nosotros no pertenecemos al sistema, la justicia no nos conoce. ¿Por qué? Porque
nosotros aquí, y lo voy a hacer, y lo voy a decir, ojalá que incluso él mismo tuvo que llamarle la atención a uno de esos que trabajan en la Policía Nacional Civil, porque si miraba que estaba fuera de lo normal lo que estaba sucediendo. Y él, la persona, es del sistema, y su función es que nos proteja, su función es proteger a la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que haga relajo dentro de en una subestación, una garita o qué sé yo. Entonces, eso también forma parte que quizás el indígena debe de ver estas instituciones del sistema que hagan bien su trabajo. Entonces, en este sentido, no nos quieren reconocer. Pero mire, yo como pueblo originario, descendiente de los mayas eternos y milenarios, y están en las dimensiones, quiero decir, con el Estado o sin el Estado, siempre seguirá existiendo Tikal y con su justicia. Siempre seguirá existiendo Chimpé y con su justicia. Siempre seguirá existiendo la palabra descendiente de los mayas, porque nosotros hemos sido una sociedad que hemos tenido saber justicia. Y quiero terminar aquí. Yo he llegado a entender que en lo maya nunca ha habido castigo, más en lo maya es amor a la vida, es amor al momento de que dos personas se unan y el fin último es procrear a otra persona, no de castigo. El castigo es del sistema. Nos ponen armas, nos ponen escudos, nos ponen cascos de protección, nos ponen chalecos pintados de un uniforme pinto. Nosotros no, nosotros nos vamos con nuestro sombrero, nosotros nos vamos con nuestras tortillas para irlo a comer y hacer nuestro servicio al honoren. Es más, siento que tenemos que dejar nuestro interés familiar, es decir, nuestra siembra se tiene que quedar. Nuestra familia nos colaboran con pagarnos pasaje, con llevarnos en un transporte, ahora que está. Muchas veces a mí me han dado algunas maneras de refacción en el tiempo, le voy a decir yo, donde la justicia indígena se sufrió mucho, fue cuando nos encerraron por esta pandemia. Sí. La gente que fueron encerradas hubo más acelerada, subió más el alto de violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, porque entonces entre estos 2 y 3 se encerraban, pasaba un montón de cosas, sí, porque ya se terminó la leña, ya no hay dinero, se terminó el frijol, y el maíz ¿qué? Y los zapatos ¿qué? Y los niños, pues papá, yo quiero que me saques o me vaya a traer algo. Mire, se convirtió esto en un trabajo más para la autoridad indígena. Yo sí experimenté eso, me estaban vedando el derecho de entrarme al despacho donde se aplica la justicia. De repente me fui más allá sobre la pregunta, pero espero que nuestros estudiantes realmente reflexionen que si hay una verdad en el sistema de los pueblos indígenas, hay un sistema impuesto sobre ellos, pero va a trascender el Pishap, como dice el TAT, autoridad que nos acompaña. Muchas gracias, Tata Santiago. Y la verdad, la siguiente pregunta eran cuáles eran los retos para la justicia indígena. Y yo creo que usted lo abordó muy bien en esta anterior pregunta. Y pues esta es la forma en la que nosotros vamos a ir entendiendo como aprendientes, como estudiantes y también como parte de la población de nuestras comunidades. Es importante el poder aprender estos temas porque
si no caemos a lo mismo. Al ignorar algún tema, pues vamos a reproducir lo que no queremos que vuelva a pasar en nuestra historia. Entonces, para Tata Marco Antonio, también va la misma pregunta. ¿Usted cómo cree que ha percibido el Estado el tema de la justicia indígena y cuáles son los retos que afronta entonces ahora las autoridades indígenas al ejercer pues este derecho? Bueno, yo creo que voy a complementar un poquito lo que ya Tata Santiago abordó. Yo creo que lamentablemente, cómo ve el Estado, y yo siempre he dicho eso, de que debemos de copiar varias cositas de otros países. En la Constitución de Bolivia dice que el Estado somos nosotros mismos, es la población. Y eso es lo que estos gobiernos han hecho, que nuestra mente crea que el Estado son los funcionarios públicos, los que manejan la justicia, que es el presidente, que es el diputado, que es el ministro, que ellos son el Estado. Pero el Estado es todo, son los ríos, son los lagos, todo, somos todos los que cohabitamos en un espacio de tierra, solo para dejar eso. Pero estos gobiernos ven a la justicia indígena como lo que dicen los cashlanes, como la piedra en su zapato, porque piensan que nosotros solo estamos para fastidiar, y cuando no es así, nosotros estamos para ayudar a nuestra comunidad. Entonces ellos ven mal la justicia indígena, pues. No solo la justicia, sino que los ven mal a los pueblos indígenas también. Lamentablemente, ya lo decíamos, se hizo unas leyes que al final en ningún momento aparecemos. En la Constitución solo hay como 5 o 6 artículos que respaldan a los pueblos indígenas. Y es una ley, y es un país donde vemos en su mayoría comunidades indígenas. Pues entonces, siempre han querido deslegitimar los procesos que las autoridades indígenas han hecho. Siempre han dicho, nos ha pasado de que al final es que lo que ellos resuelven no vale. Es que como ellos lo hacen, no llevan el proceso. Pero es que nosotros llevamos nuestro propio proceso. No es un proceso que se inventó como lo que ellos manejan, que van a cumplir 200 años ahora. El de nosotros es más todavía. Es un proceso que decíamos al principio, desde la creación de nuestros primeros abuelos y nuestras primeras. Entonces ellos siempre han querido deslegitimar los procesos que nosotros hemos hecho. Nos ven así, como que los mentirosos, como que los que no sabemos. Nos ven, es que no conocen las leyes, pero nosotros ya hemos dicho, al final se maneja más el pishap, el consejo. O sea, esa es nuestra forma, eso es lo que nosotros vemos. Y lo último es de que ven la justicia y ven a los pueblos indígenas solo como ese grupito que es que esta es la parte folclorística de Guatemala. Así nos ven, así ven nuestra justicia, pero no se han dado cuenta que nuestra justicia es mucho más esencial que la de ellos. Y no nos ven como parte de la sociedad, no ven esa justicia como parte de la resolución de los conflictos de esta sociedad. Yo creo que Santiago tocaba un tema bien esencial y decía, si estos funcionarios públicos, mal llamados Estado, supieran manejar la justicia desde nuestra cosmovisión, no estaría lleno las cárceles, no estarían llenos el Pavoncito, el Infiernito, Cantel, no estarían llenos, porque no los mandamos de una vez para allá. Primero se repara la persona y se repara el daño que ella hizo. ¿Cuáles son los retos que logramos enfrentar? Yo creo que lo hemos vivido mucho.
Y no solo nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros en esta parte del país hemos luchado y todavía nuestra lucha está un poquito más bonita. Vemos en otras regiones de nuestro país, lo han sufrido, es la criminalización de nuestros hermanos y nuestras hermanas, defensores de nuestros pueblos y nuestros recursos. Eso es lo que realmente lo que tenemos que enfrentar es eso, la criminalización que le está, vuelvo a repetir, y tenemos que quitarnos esa palabra, que estos gobiernos, que estos funcionarios quieren callar la voz de nuestras autoridades, de nuestros hermanos y nuestras hermanas, que lo único que hacen es defender el río, es defender la sagrada montaña, es defender el sagrado lago. Eso es lo único, pero es a lo que nos enfrentamos y lo más duro es empezar a criminalizar, a matar, a desaparecer a nuestros hermanos defensores, a nuestros hermanos sahij. Hemos visto, nos hemos enfrentado. ¿Cuántos sahij han quemado? ¿Cuántos sahij han muerto por estos gobiernos, por funcionarios y también por la religión que se ha metido? Nos enfrentamos a eso y nos enfrentamos a que muchas veces la religión también, como está al lado de los funcionarios, tergiversan nuestra forma de ver la vida. Entonces al final nos enfrentamos a eso, pero vamos a seguir. Yo comparto lo que Santiago decía, con o sin el Estado, los pueblos, la justicia, su cosmovisión, su forma de organización y la vida comunitaria seguirá como ha venido, como estamos y seguiremos en un futuro. Muchísimas gracias, Tata Marco Antonio. Pues es muy interesante todo lo que ustedes han abordado en esta pequeña entrevista, porque la verdad, para poder pues enlazarnos bien al tema de la justicia indígena, pues necesitamos no solo una hora de entrevista, sino que muchos años de experiencia y también de poder vivir lo que es exactamente vivir en una comunidad y pasar por estos temas que ustedes han pasado. Yo creo que el conocimiento que ambos tienen, especialmente Tata Santiago, que ya lleva algunos años en la alcaldía, y en el caso de Tata Marco Antonio, que pues es reciente la reconstitución de esta autoridad en el municipio de San Lucas, Tolimán, pero los procesos han iniciado, se ha iniciado con poder hacer procesos de justicia indígena. Entonces eso quiere decir que no hay ningún estado fallido en un proceso de justicia indígena. No hay cosas malas, sino que más bien es un proceso que viene a enriquecer lo que nosotros ya somos, que somos una cultura viva, que somos una cultura maya que existe aún, aunque muchos lo quieran tergiversar, aunque muchos lo quieran borrar, pero eso es evidente, con la forma en que existen todavía nuestros idiomas, nuestra indumentaria, todo está todavía y el conocimiento también existe. Para ir finalizando esta pequeña entrevista, pues quisiera poder leer un poquito de lo que se abordó en este proceso el que iniciamos para las personas que pues van a ver posteriormente esta entrevista o ya llegaron tarde cuando empezamos, pues quisiera leerles un poquito de lo que se ha abordado sobre el tema de justicia indígena. En el tema histórico, el ejercer la justicia indígena no nace, sino que los pueblos hacen su propia forma de justicia. En este caso, tenemos que entender y dejar en claro que la palabra justicia es un término caxlán y que en nuestros idiomas serían la mediación, la intervención, el pishap. Juntos, estos puntos de peso en nuestro idioma son los que dan la esencia ahora a lo que somos nosotros y lo que llamamos justicia indígena. Históricamente podemos decir que se forman de la misma comunidad y es algo que no fue asimilado o impuesto por los españoles, sino que nació desde la propia comunidad. También otra cosa que se abordó muy importante es que existen varias ventajas de la justicia indígena.
es de carácter efectivo, rápido, consensual y reparador. El conocimiento de la justicia indígena es de carácter consensual y es en beneficio de la comunidad, de todos y de las autoridades que ejercen también la justicia. Tratan de implementar lo que es la equidad, la toma de decisión y la rehabilitación lo más pronto posible. Al final de cuentas, es ágil, no hay un gasto estatal, por lo que se ahorra tiempo, trabajo y financiamiento a estos funcionarios públicos que ya existen. Una de las características de la justicia indígena es que es reparadora inmediatamente ante el daño que se ha causado a una persona o se le haya robado algo, un bien material, o que se le haya hecho algún daño a su propiedad, daño físico, psicológico u otro. La forma de actuar de la justicia indígena se torna en un sentido moral, espiritual, va más allá del derecho que muchas veces no tiene objetividad, como en el caso de lo estatal, que muchas veces solo se queda en el tema de leyes. También existen otras formas de justicia indígena. Lamentablemente se ha tergiversado la información cuando se habla del castigo maya. La mayoría de estos no son castigos, sino que son procesos que se hacen para que sea reparadora la solución. Aquí hay algo muy importante que quisiera rescatar, y es que en parte de la investigación que se hizo es el tema de que los castigos mayas en muchas ocasiones fueron como aprendidos o fue como la colita que salió después de los ejercicios que hacían los militares. Entonces hay una gran secuencia de todos estos procesos que al final vinieron a caer en toda la comunidad, y esto se volvió como que parte de la comunidad cuando esencialmente no lo es. Entonces es algo muy importante. Al final, pues existe varios documentos hablando de las leyes y los acuerdos internacionales que refuerzan la justicia indígena. En este claro derecho, pues vemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Originarios, y también tenemos el Convenio 169 de los pueblos indígenas tribales en países independientes. En este caso, pues el Convenio 169, del cual hemos hablado, es uno de los documentos que más respalda el proceso que han hecho los pueblos originarios, y esencialmente también es un reto que queda para las autoridades el poder tener el tema de las consultas comunitarias, que es algo que no se ha respetado, que es algo que también nace de la justicia indígena, el poder hacer la consulta, y eso muchas veces pues no se hace. Gracias a la intervención de las autoridades indígenas, pues se ha llevado a cabo muchos temas sin tener que depender del Estado, sin tener que depender de estos funcionarios del gobierno actual, ni de nadie más, sino que es algo que se da propiamente desde las comunidades. Ya para ir terminando, pues quisiera que ambos se pudieran despedir de la audiencia y que puedan dejar un mensaje especial para poder hacer que estas personas, que los usuarios que nos vean o nos escuchen, pues sean parte de todos esos procesos de aprendizaje que muchas veces pues no los encontramos en la escuela, sino que se van obteniendo durante nuestra vida, durante el recorrido que nosotros demos, pero muchas veces nuestros recorridos no van acordes a lo que es la autoridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la mayoría, principalmente de los jóvenes, pues se unan a estos procesos? Esto sería lo último para los dos, si pudieran dar a conocer algún mensaje especial a la juventud especialmente y a las personas que nos están viendo. Muchas gracias en este tiempo y espacio que nos están dando. Solamente quiero yo dejar dicho que cómo se puede ejercer la justicia indígena. Quisiera yo dejar algunas partes que es la que se está practicando y dándole uso aquí en este pueblo donde yo vivo, es el escuchar y escuchar y escuchar. Le llamamos nosotros tatapenik, ¿verdad? Que no le decimos a las víctimas, solo diga el golpe que le dieron, que solo diga de dónde le deben, o solo, no, es escuchar. Al escuchar mucha gente
desahoga el hecho de que miran que se les está escuchando. Hay otro elemento muy fuerte en la forma de ejercer la justicia, es el nuquic. El desorden hay que ordenarlo. Y sáquenle ustedes conclusiones, señores que están en la universidad. El pishap, eso lo mencionó la autoridad que me acompañó en esta entrevista. El pishap, traducido a castellano, es consejo, consejo y consejo. Y la justicia estatal no aconseja. No aconseja. Está el otro elemento que utilizamos, es el monitoreo, pero en quiché se llama uternapeshik. Es decir, no solo es que se les aplicó a algunos reglamentos a las personas y regresan a su casa y yo no te vi o no te conozco o por si nos vimos, yo no me recuerdo, ¿verdad? Sino hay que llevar un monitoreo. Ese hombre, ¿será que ya está haciendo su leña? ¿Será que ya está comprando maíz? ¿Será que o si se recuperó ya también de su enfermedad para poder nivelar su gasto que debe de dar o así en consenso entre la familia? Y también quiero dejar dicho a este país de Guatemala, una verdadera justicia quizás solo el pueblo indígena lo está haciendo, porque en Guatemala yo derramo lágrimas. Hay momentos que hay una justicia estatal corrompida en este país de Guatemala. Ya no se le cree al legislativo, ya no se le cree al ejecutivo, ya no hay esperanza con el judicial, ya no hay esperanza en la CC constitucionalismo. ¿De dónde fueron esos valores de esas togas que cargan esas personas? ¿Dónde fueron los valores de esos titulados, las maestrías, las licenciaturas, los doctorados? Pero nosotros como pueblos originarios hemos sabido aguantar hambre, hemos sabido aguantar de generación en generación y esperemos que todos los países donde hayan pueblos indígenas y pueblos originarios y vaya a llegar nuestro tiempo y que nosotros mismos podamos hacer nuestro autogobierno, porque de que te vamos a tener capacidad, lo vamos a tener capacidad. Solo es que nos dejen trabajar, que nos dejen, que no seamos otras personas, otros ciudadanos diferentes para ellos, ¿sí? Y que dejen de decir los eslogan que nosotros somos como personas que no queremos el avance, no queremos el progreso, no queremos la educación. ¿Cómo vamos a creer en una educación que nunca se cambia? Solo se está pagando, se le está haciendo pago a la gente y no se está cumpliendo ese realmente trabajo. Y estoy hablando en todas las instituciones. Así es que el pueblo indígena va a estar aquí hoy y para siempre haciendo uso de todos los elementos culturales que lo tenemos como orígenes y originarios como pueblos. Yo agradezco mucho y en otra oportunidad vamos a aclarar o vamos a darle más entendimiento qué es cómo es ejercer Tatapenik, Unukik, Bishap y Uternapeshik. Muchas gracias. Gracias, Tata Santiago, por esas palabras. Pasamos con Tata Marco Antonio para finalizar este espacio. Bueno, yo creo que primero es agradecer el espacio de este conversatorio para compartir un poquito nuestro conocimiento, ¿verdad? Yo creo que estamos en la apertura para compartir y para que las nuevas generaciones de profesionales ya no vengan con una mente cuadrada, sino que vengan con una mente
más abierta para conocer, para respetar y para convivir. Yo invito a cada uno de los que nos están viendo a través de estas plataformas, a través de estos medios, poder respaldar a nuestras autoridades indígenas en cada uno de nuestros lugares de origen. Muchas veces nosotros mismos como población le quitamos valor a nuestras autoridades y es el momento de unirnos y realmente darnos cuenta el valor del trabajo que se hace en cada comunidad. Muchas veces en estos tiempos de que cae la bendita lluvia, estamos en las comunidades y nos viene la lluvia y seguimos en la comunidad. Muchas veces bajo el sol, muchas veces sin comer, muchas veces con frío, pero estamos por seguir ayudando a la comunidad. Y eso es lo que muchos no vemos y queremos deslegitimizar a nuestras autoridades. Y las autoridades indígenas sí realmente son nuestras autoridades. Entonces, agradecer, invitar a cada uno para que se pueda unir a seguir defendiendo nuestro territorio, a seguir defendiendo nuestras tierras, nuestro idioma, nuestra indumentaria. Muchas veces, eh, como dice Santiago, uno llora porque en el caso de nuestro pueblo se está acabando nuestra indumentaria, se está acabando nuestro idioma, pero es porque el sistema ha hecho que perdamos eso. Esperemos en los abuelos poder recuperar esa gran parte, porque no podemos entender el Pishap en castellano, no podemos entender ciertos términos en castellano porque no tienen traducción. Agradecerles y esperando que en otro momento poder compartir un poquito de lo que podemos conocer para ir apoyando a estas nuevas generaciones de profesionales para que al final podamos ver realmente un cambio en esta población, un cambio en el mal dicho estado. Agradezco y agradezco a Tat Santiago por el tiempo compartido. Igualmente, Maco. Bien, muchísimas gracias a Tata Santiago Tzapinel de la alcaldía de Santa Lucía, Utatlán, y también muchísimas gracias a Tata Marco Antonio Cook del Consejo de Principales de San Lucas Tolimán. Ambas autoridades nos han acompañado el día de hoy para abordar el tema justicia indígena. Este es un espacio que se ha habilitado gracias a la Universidad Maya Cachiquel y al curso de Cosmovisión Maya, donde se pretende pues hacer un rescate de lo nuestro, hacer un rescate de nuestra cosmovisión y de todos esos conocimientos que lamentablemente se han perdido poco a poco en la historia, pero que creemos que esta es una base de poder pues retomar todo lo que hemos dejado atrás y principalmente utilizar estas herramientas, estas plataformas que el mismo occidentalismo ha creado, pero cómo nosotros hacemos valer y utilizar estas cosas para poder hacer llegar a la gente este conocimiento y que ellos entiendan poquito a poco todo lo que recae en la cultura maya y en el poder rescatar lo que es nuestro. El agradecimiento para cada uno de los dos, el agradecimiento también para la Universidad Maya Cachiquel y para la carrera de ciencias ambientales que el día de hoy pues está abriendo este espacio para poder retomar el tema de justicia indígena.